marcha especial, que es una marcha a pequeños pasos. En general la postura se altera, los pacientes están más encorvados, a veces con los codos pegados al cuerpo y pequeños pasos. Esa inestabilidad micrografia, que era la disminución del tamaño de la escritura, disminución del balanceo de brazos, lo que había visto nuestro kinesiólogo, y el freezing, que es congelamiento de la marcha, es cuando los pies se pegan al piso como si hubiera un imán que los detiene y el paciente no puede moverlo, y a lo mejor cuando alguien le da una orden o hay alguna estrategia visual, que después podemos charlar más en detalle, sale de ese bloqueo y puede caminar y mejorar. Y la bradicinesia la manifiesta el paciente porque puede hacer el movimiento, pero es más retrasado, más lento. Disminuyen los movimientos voluntarios, se fatigan, empieza a hacer el movimiento, pero ven que o disminuye de amplitud o se cansa, y no es un cansancio muscular como si alguien hubiera hecho mucho ejercicio, sino es un cansancio combinado con la rigidez, que hace que si le pido a lo mejor que abra las manos bien grandes, al rato el paciente va a disminuir su amplitud y su velocidad. No puede hacer movimientos alternantes o dos movimientos al mismo tiempo, y tiene dificultad para hacer tareas simultáneas. O sea, si el paciente está caminando por la vereda y lo llama un vecino y quiere saludar, a lo mejor pierde la estabilidad. Hay, por algunas alteraciones cognitivas que vemos luego, problemas para hacer dos cosas al mismo tiempo. El freezing que les había mencionado antes. Desde un inicio se pensaba que la enfermedad solamente estaba confinada, limitada a esos síntomas motores, que de hecho son los que describió Parkinson en su inicio y de los que nos basamos ahora para hacer el diagnóstico. Sin embargo, en los últimos años hemos aprendido que hay otros síntomas que aparecen en la enfermedad y que muchas veces son tan frecuentes y tan importantes que superan a los síntomas motores, y al paciente le preocupa mucho más que los síntomas motores. Y otra cosa interesante es que también se ven muchos años antes, o sea, años previos a que apareciera el temblor o la rigidez, ya los pacientes tenían estas alteraciones. Cambio en el hábito intestinal, que en general es constipación, problemas urinarios, urgencia o en algunos casos incontinencia, problemas de la actividad sexual, trastornos del sueño, cambios de humor y de ánimo, sudoración o alteración en la regulación, intolerancia a los cambios de temperatura, cambios en la presión arterial. Con respecto a los estados del ánimo, la depresión es muy común y afecta a gran parte de los pacientes. Acá pusimos un 40%, y no depende de si el paciente tiene una enfermedad más severa, si el paciente está en un grado avanzado de su enfermedad, si el paciente recibió la noticia de que tiene enfermedad de Parkinson y por eso está deprimido, porque se vio que aparece tempranamente, antes de que se manifiesten los otros síntomas, o sea que es parte integral de la enfermedad, no es una reacción del paciente a que recibió la noticia de que tiene una enfermedad crónica. Porque cuando se hicieron estudios y se compararon con otros pacientes que tenían enfermedades crónicas, se vio que en otros la depresión era reactiva, o sea que aparece después que se manifestó la enfermedad. Impacta mucho la vida, es poco reconocida y muchas veces los médicos no preguntan, sobre todo los neurólogos, a veces nos cuesta preguntar el ánimo del paciente, porque uno va al objetivo, a lo que se ve, el movimiento, la pastilla, a qué hora la toma, la receta, y no siempre un neurólogo pregunta, ¿y de ánimo cómo está? Es más tema del psiquiatra, del psicólogo o de la familia, pero hay que, si no el paciente tiene que decirle al médico, doctor, no anda bien de ánimo, no me siento bien, para que prenda una alerta y a ver qué podemos hacer en ese caso. Si un paciente está deprimido, aumentan los problemas cognitivos o problemas de memoria o alteraciones que tenga, y es un factor de riesgo para que tenga una demencia posterior. Puede haber fluctuaciones anímicas que acompañan a fluctuaciones motoras. Eso quiere decir, fluctuaciones motoras es cuando un paciente está con una buena respuesta de la medicación, que tiene
menos rigidez, menos temblor, que camina más rápido, se mueve mejor. Cuando baja la respuesta, el efecto de los medicamentos, todo eso empeora. Y a veces el ánimo fluctúa también con eso. Cuando el paciente está en off, se llama, cuando no tiene efecto de los medicamentos, puede estar más deprimido y después se anima más, porque puede realizar más cosas y puede moverse. Los pacientes también pueden tener ansiedad, sobre todo los pacientes que tienen estos periodos de on y off, de estar con efecto de los medicamentos y estar sin efectos. Y en general se presenta cuando el paciente no tiene efecto de la medicación. Depende del grado de la enfermedad y de cómo se manifieste, porque cada paciente es diferente, pero si el paciente se quedó sin efecto de medicación y no puede moverse, no puede hablar, no puede, él sabe que eso es transitorio, porque el paciente que sufre la enfermedad y está acostumbrado a tomar medicación sabe que cuando tome el medicamento eso va a pasar. Pero en ese transcurso a veces es muy difícil y puede crear una situación de pánico y cómo se aborda, qué se hace en ese momento. Otro síntoma frecuente es la apatía o la ULES. A diferencia de la depresión, ese desinterés. O sea que le da lo mismo todo, le cuentan algo alegre, algo triste, y hay un desinterés. Cosas que antes le gustaban dejan de interesarle al paciente y se va quedando como aislado y la familia no sabe muy bien cómo estimularlo. Y tampoco se asocia como la depresión a que severidad de los síntomas, sino ya de inicio el paciente puede estar apático. Y rinden mal en las tareas cognitivas, que no solamente son las tareas, les voy a comentar, que se hacen en un test o en un consultorio, sino en la vida cotidiana, cómo rinde el paciente cuando está en sus tareas de todos los días. Algo interesante que se describió hace poco es una situación que se llama juego patológico en la enfermedad de Parkinson. Y es pacientes que están recibiendo un medicamento, sobre todo medicamentos del tipo agonista dopaminérgicos, que son medicamentos que ayudan a que se libere dopamina dentro del cerebro. En bajo porcentaje empiezan con estas conductas compulsivas, por ejemplo, empezar a jugar, a apostar, ir al casino, al bingo. Otro tipo de conductas compulsivas como comer en forma compulsiva que el paciente no puede parar, hacer compras, ir de shopping, estar en internet muchas horas. Son todas estas situaciones que no puede parar el paciente y en general se relacionan con algunos medicamentos que pueden ocurrir con algunos agonistas dopaminérgicos. Es bueno que el paciente lo sepa y que el médico se los advierta que aunque ocurren en bajo porcentaje son reversibles, o sea, luego que se avisa al médico, baja la dosis del medicamento, se suspende y esa conducta en general desaparece. Pero hay que actuar antes de que se produzca un problema económico, familiar y que sea inmanejable para el paciente, porque el paciente es consciente pero no puede parar, es compulsivo. Puede haber también alteraciones de la deglución, o sea, le cuesta al paciente tragar bien los alimentos. Además de que no disminuye la cantidad de dopamina en el cerebro, se forman unas proteínas, unas formaciones dentro de la célula, como un depósito de una proteína normal que no debería estar ahí. Y en principio se pensó que eso solamente ocurría en el cerebro, pero luego se vio que eso estaba en el tubo digestivo, en el bulbo olfatorio, en otros lugares del cuerpo. Y es por eso que se explican las manifestaciones de la enfermedad. ¿Por qué? Aparece constipación, problemas del tránsito gastrointestinal, alteraciones de la deglución en otros cuerpos. Y es porque también como hay rigidez, lentitud en los músculos de los brazos y de las piernas, hay en él la deglución, en los aparatos faringe, en la laringe, en el tubo digestivo alto. Entonces el paciente por momentos puede tener dificultad para tragar.